Bueno, muchas gracias por invitarme a participar de esta cumbre, primero que nada. Hoy vamos a hablar un poco de musicografía braille. La musicografía braille es la lectura y la escritura de música en sistema braille. Es muy importante hacer que se conozca a la musicografía porque la música es una gran herramienta para la integración. Los músicos eh, ciegos podemos trabajar de igual a igual con, con músicos que ven y, y en ese sentido no hay muchas actividades, no hay muchos campos laborales donde el trabajo sea tan de igual a igual, o el estudio, o lo que fuere. Lo digo por experiencia, yo he trabajado y he estudiado con músicos eh, sin discapacidad visual, y el estudio o el trabajo es prácticamente de igual a igual. Y en este sentido, la musicografía nos da muchas herramientas para, para trabajar, para estudiar, para manejarnos con la mayor autonomía posible, y nos da muchas herramientas también para tener nuestra propia expresión eh, dentro de lo que es la música. Bueno, no sé si estamos compartiendo pantalla. Genial. Entonces, lo que está en pantalla, para los que no lo vieron antes, es el alfabeto braille. El braille es un sistema de 6 puntos. Eh, estos 6 puntos se escriben en una celda, en un casillero, donde los puntos 1, 2 y 3 son los de la izquierda, y los puntos 4, 5 y 6 son los de la derecha. Esto a la hora de leerlo. Estos puntos se van combinando de diferentes maneras para formar las letras, los números y, en nuestro caso, lo que nos importa, las notas musicales. Como pueden ver en el alfabeto, como decía, las letras están formadas por diferentes combinaciones de puntos. La A es el punto 1, por ejemplo, la B es el punto 1, 2, y así sucesivamente. Los números, repasando rápido y sin detenernos mucho en eso, son las letras de la A a la J con un signo adelante. La A se convierte en el 1, la B en el 2, etc. Ya lo vamos a ver brevemente. Y lo que a nosotros nos interesa en esta charla son las notas musicales. Entonces, para escribir las notas musicales vamos a usar las letras de la D a la J. La D, que son los puntos 1, 4, 5, va a ser la nota Do. La E, que son los puntos 1, 5, va a ser la nota Re. La F, que son los puntos 1, 2, 4, va a ser la nota Mi. La G, que son los puntos 1, 2, 4, 5, va a ser la nota Fa. La H, que son los puntos 1, 2, 5, va a ser la nota Sol. La I, que son los puntos 2, 4, va a ser la nota La. Y la J, que van a ser los puntos 2, 4, 5, va a ser la nota Si. Entonces, con estas 7, utilizando los mismos puntos, digamos que para estas 7 letras, vamos a escribir las 7 notas que existen. Aclaro, porque sé que es necesario aclararlo, porque mucha gente lo confunde o lo piensa así o trata de asociarlo. Los que saben algo de música y saben lo que es el cifrado americano, bueno, olvídense, usa otras letras y no tiene nada que ver con esto. Estas, de hecho, no son letras, son notas. Simplemente las estamos estudiando o aprendiendo, quiero decir, por comparación con las letras, pero son notas, dejan de ser letras. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos escribir las notas. Esto que yo expliqué, estas notas que yo expliqué, son las notas en corcheas.
Sin entrar mucho en detalle, para los que tal vez no están tan metidos en el mundo de la música, las corcheas duran la mitad de una negra y en general podemos decir, salvo excepciones que no vienen de caso, duran la mitad de un tiempo, referido siempre a la música, ¿no? Las corcheas se escriben de esta forma. Ahora, tenemos muchas figuras más nosotros, como negras, blancas y redondas, en lo que es la escritura musical. ¿Cómo hacemos para escribirlas en braille? Bueno, no sé si lo notaron, pero por ahora nosotros estamos utilizando solamente los 4 puntos superiores, el 1, el 2, el 4 y el 5. Bueno, para escribir las diferentes figuras vamos a utilizar los puntos de abajo. Vamos a agregar los puntos 3 y 6 en diferentes formas para ir escribiendo las diferentes figuras. Entonces, si yo quiero escribir un do negra o cualquier nota en negra, le voy a agregar al 2, 4, 5, por ejemplo en el caso del si, en el mismo casillero le voy a agregar el punto 6, entonces me va a quedar 2, 4, 5, 6. Que el si negra se va a parecer a la letra W para que ustedes la vayan visualizando cómo quedaría, cómo se escribiría. El do negra entonces sería 1, 4, 5, 6. El re negra 1, 5, 6. El mi negra 1, 2, 4, 6. Y así sucesivamente. Entonces tenemos todas las notas, las corcheas, digamos, más el punto 6 agregado en el mismo casillero. Eso nos va a dar las negras. En el caso de las blancas, va a ser con el punto 3. Entonces, al 1, 4, 5 le vamos a agregar el punto 3 en el mismo casillero, va a quedar 1, 3, 4, 5 y se va a ver como la letra N. El re blanca va a quedar 1, 3, 5 y se va a ver, visualmente va a ser igual a la letra O. El mi va a quedar como 1, 2, 3, va a quedar 1, 2, 3, 4 y va a ser visualmente como la letra P. El fa va a quedar 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, perdón. Y va a ser visualmente como la letra Q. El sol va a quedar 1, 2, 3, 5 y va a ser visualmente como la letra R. El la va a quedar 2, 3, 4 y va a ser visualmente como la letra S. Y el si va a quedar 2, 3, 4, 5 y va a ser visualmente como la letra T. No es para que asociemos las letras con las notas. Acuérdense que ya dejaron de ser letras, ya son notas, pero es para que vayamos visualizando mientras se comparte pantalla cómo van quedando las notas armadas, digamos, por decirlo así, o cómo se verían en papel. Entonces tenemos corcheas, tenemos negras, tenemos blancas, nos faltan las redondas. Bueno, para las redondas vamos a agregar los puntos 3 y 6. Entonces, el do nos va a quedar 1, 3, 4, 5, 6. Siempre en el mismo casillero nos va a quedar como la letra Y, por ejemplo. El do nos va a quedar el re nos va a quedar 1, 3, 5, 6. El mi nos va a quedar 1, 2, 3, 4, 6. El fa va a ser como el signo generador 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. El sol va a ser 1, 2, 3, 5, 6 como la A acentuada. El la va a ser 2, 3, 4, 6 y el si va a ser 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, repasando, con los puntos de las dos filas superiores, o dicho desde el alfabeto con las letras de la D a la J, construimos las corcheas. Si a eso le agregamos el punto 6, vamos a construir las negras. Si a las corcheas le agregamos el punto 3, vamos a construir las blancas. Y si a las corcheas le agregamos los puntos 3 y 6, vamos a construir las redondas. Y ustedes se estarán preguntando,
pero hay más figuras. ¿Qué pasa con las semicorcheas? ¿Qué pasa con las fusas? Bueno, las semicorcheas se van a escribir igual que las redondas, las fusas se van a escribir igual que las blancas, y las semifusas se van a escribir igual que las negras. Y nos vamos a dar cuenta de si son, en el caso más emblemático, redondas o semicorcheas, por la cantidad que haya agrupadas. ¿Por qué? Porque sería muy raro, diríamos casi imposible, ver redondas juntas, por ejemplo, dentro de un mismo compás. Entonces, si hay muchas redondas juntas, bueno, lo más probable es que sean semicorcheas. Después hay casos específicos y signos específicos que se van a usar para otros casos de este tipo que son un poco más complejos y que no vale la pena ponernos a explicar ahora porque se nos va a ir la clase, esto es introductorio, pero básicamente esa es la premisa básica. La cantidad de figuras que haya nos va a decir si son figuras más largas o más cortas. Esto siempre teniendo en cuenta la versión de los compases, etc. Nos faltaría hablar un poco de los silencios. Los silencios en la música son muy importantes. En lo que es musicografía se comportan, digamos, como notas, ocupan el lugar de las notas, como en tinta, pero yo me refiero a la escritura. Son muy importantes y por eso merecen su espacio. El silencio de corchea va a ser 1, 3, 4, 6, como la letra X. El silencio de negra va a ser 1, 2, 3, 6, como la letra B corta. El silencio de blanca va a ser 1, 3, 6, como la letra U. Y el silencio de redonda va a ser 1, 3, 4, como la letra M. Y los silencios de figuras más chicas va a ocurrir lo mismo que antes. El silencio de semicorchea va a ser igual al de redonda. El silencio de fusa va a ser igual al de blanca. Y el silencio de semifusa va a ser igual al de negra. Esto si tienen ganas de usar estas figuras o si se las encuentran. Si no, va todo sobre ruedas con la otra información. No sé si hay alguna pregunta hasta acá o podemos pasar al tema siguiente, que son las alturas. Sí, pasamos a las alturas. Está bien, Fede. Perfecto. Igual ya supongo que les explicarán, o si no lo podemos hablar. Las preguntas las van a poder hacer por un grupo de Telegram o un canal de Telegram. Y eso lo hablamos. Sí, después les dejamos acá en los comentarios. Perfecto. El link. Ahora pasamos a un tema muy importante para la musicografía. Bueno, para la música, ¿no? Que en realidad es una sola cosa. No hay música y musicografía, es simplemente otra forma de escribirla. Pero sea como sea, es un tema muy importante, que son las alturas. Es decir, si el sonido es más grave o más agudo. En la música, en la escritura de música convencional, la escritura de música en tinta, este factor está marcado por el pentagrama. Es decir, si nosotros tenemos un pentagrama, tenemos una clave de sol, vamos a saber que la nota que está en la primera línea es un mi, la que está en la segunda línea es un sol, y así sucesivamente. Eso en la escritura en tinta está muy bien, se utiliza y funciona. Lo mismo con la clave de fa, etc. El punto es que en la musicografía no se usa el pentagrama, porque la musicografía se escribe de izquierda a derecha, horizontal. No se usa el pentagrama porque, además, imagínense que para la mano es mucho más difícil leer en ese formato que para el ojo. El ojo puede dar un
un vistazo general, la mano no puede hacer eso, entonces el pentagrama es bastante incómodo, entonces bueno, se buscó otro sistema para reemplazarlo. Y lo que se encontró, lo más factible, fue reemplazar el pentagrama por lo que se conoce como signos de octava. Las octavas son grupos de notas que van desde el do hasta el si, es decir, do, re, mi, fa, sol, la, si, y se cuentan desde lo más grave a lo más agudo. Si tenemos un piano, no sé si esto es un experimento. Si nosotros tenemos en un piano el do más grave, que va a ser este, va a ser el comienzo de la primera octava. Acá comenzaría la segunda, voy hasta el si, no lo toco, lo omito, pero se lo imaginan en sus cabezas. Tenemos la tercera octava, la cuarta, este sería, el do de cuarta octava sería el do central, el famoso do central, entre los músicos es muy usado ese término. El sol de la cuarta octava es el sol de la clave de sol, es el sol que se escribe en la segunda línea del pentagrama. Entonces, bueno, siguiendo hacia arriba tenemos el do de quinta octava, de sexta octava y de séptima octava, que sería la última dentro de un piano estándar. Creo que existen pianos donde hay un do más, pero digamos que en el estándar tenemos hasta la séptima octava. Entonces, no sé cómo estamos con la cámara. Ahí está. Bien. Decía que entonces estos signos de octava nos van a determinar, nos van a indicar a qué altura está la nota que estoy tocando, porque si yo, por ejemplo, digo que tengo un do, puede ser cualquiera de estos does que toqué. Entonces tengo que explicar, tengo que decirle al músico que lee cuál es. Entonces, antes de escribir cualquier nota en una parte, antes de escribir cualquier, no, me corrijo. Antes de escribir la primera nota de una partitura, tenemos que escribir sí o sí el signo de octava que le corresponde. Tenemos que escribir sí o sí el signo de octava que le corresponde. Entonces, si queremos empezar a escribir algo, si tenemos entonces un do, por ejemplo, de cuarta octava como comienzo de la partitura, que es el que yo había mencionado, que era el do central, que es, por ejemplo, la primera nota de la flauta, por ejemplo, y la flauta comienza en el do, en ese do. Si hablamos de otros instrumentos como el clarinete, van a comenzar en el mi de la tercera octava, que es la octava anterior, es un poco más grave. Bueno, si tenemos un do de cuarta octava, vamos a escribir el signo de cuarta octava y el do en la figura que corresponda. Nosotros sabemos que los instrumentos más agudos van a leer en clave de sol y van a escribir, van a tocar a partir de la octava 3, de la tercera octava. Los instrumentos más graves, los que leen en clave de fa, como el contrabajo, como el violonchelo, van a escribir como dije, en clave de fa, van a escribir a partir de la octava 2. Por ejemplo, el contrabajo escribe el violonchelo escribe a partir de la octava 2, el contrabajo escribe o lee a partir de la octava 1 para nosotros los que leemos musicografía. De todas maneras, es importantísimo, yo diría que es clave y es necesario que los músicos, sobre todo quienes están estudiando en conservatorios o particular, pero estudian con partituras, conozcan el pentagrama y sepan lo que sus compañeros están leyendo, cómo se escribe, cómo se maneja y que sepan estas equivalencias. Porque de esta forma van a poder trabajar muy fácilmente junto con sus compañeros de clase, les van a poder dictar,
van a poderles ellos explicar alguna cuestión a sus compañeros de clase si lo necesitan o a sus profesores. Entonces es muy importante que las personas que leemos musicografía conozcamos el pentagrama. De hecho, en el conservatorio donde yo doy clases, en la segunda clase de musicografía empezamos a hablar del tema del pentagrama. Dicho esto, voy a explicarles cómo se escriben en braille los signos de octava. Entonces, la primera octava, que es la octava más grave del piano, se escribe con el punto 4. La segunda octava es 4-5. En el do de esta octava es el do más grave del violonchelo, por ejemplo, repito. La tercera octava es 4-5-6. En esta octava empiezan a leer el clarinete, unos saxos, la trompeta. La cuarta octava se escribe con el punto 5. Es la octava donde aparece el registro más grave de la flauta. Es la primera octava de la flauta traversa. La quinta octava se escribe con los puntos 4-6. La sexta octava se escribe con los puntos 5-6. Y la séptima octava se escribe con el punto 6. Entonces, si yo quiero escribir, por ejemplo, un sol de cuarta octava, que es el sol que se escribe en la segunda línea del pentagrama, estamos en clave de sol, escribo el punto 5 y pegado, sin dejar espacio, escribo el sol con la figura que sea. Por ejemplo, si es negra, 1, 2, 5, 6. Y así lo tengo que dictar. Primero dicto la octava. Si quiero dictarle a alguien, dicto primero la octava y después la nota y después la figura. Por ejemplo, cuarta octava, sol negra. La octava hay que tratar de dictarla antes de la figura y de la nota para que se escriba en el lugar correcto. Hay algunas otras reglas del uso de las octavas que las podemos explicar seguidamente, pero tienen su complejidad, es un tema bastante complicado dentro de la musicografía, así que lo podemos hablar a título informativo, pero seguramente se van a generar dudas al respecto. Título formativo y como para introducirnos en tema, aparte de al comienzo de la partitura, los signos de octava se van a usar en dos casos. Cuando tengamos un cambio de octava y tengamos un intervalo de cuarta. El intervalo es la distancia que hay entre dos notas. Entonces, si nosotros cambiamos de octava, por ejemplo, vamos de un la a un re, me voy de foco, pero creo que a nadie le va a interesar. Si yo tengo este salto, que bueno, ya lo hago, ¿no? Cambio de octava, porque el la es de una octava y el re es de otra octava, y tengo 4 notas entre una y la otra, la, si, do, re. Para los que me preguntan, sí, se cuenta la nota de la que salimos. Entonces, tengo 4 notas, tengo cambio de octava, eso me da como resultado que si escribo el la y tengo que escribir ese re que acabo de tocar, tengo que ponerle la quinta octava. El la es de cuarta, ascendí, pasé a la siguiente octava, entonces llego a la quinta. Ese es un caso. Si yo no escribo la quinta octava en el re, el músico que lo lea va a ir al re de la misma octava, porque, y ahora vamos a la otra regla, estamos en la misma octava, la, sol, fa, mi, re, no llegamos al do, no cambiamos de octava, y hay 5 notas. Entonces, dentro de la misma octava, hasta 6 notas, no tengo que escribir el signo de octava nuevamente. Ahora, si yo quiero pasar de ese la que tomamos recién, que no es este, es este, al do de la misma octava, tengo que hacer un camino de 6 notas. La, sol, fa, mi, re, do.
Entonces, como tengo 6 notas, estoy dentro de la misma octava, ese do va a volver a llevar el signo de cuarta octava, va a ser el mismo signo. Pero lo tengo que aclarar. Esta regla, de todos modos, como les decía, es de lo más difícil y de lo más complejo que hay en musicografía, e incluso mucha gente que hace años que trabaja con la musicografía tiene problemas y luchas con esta regla, así que es una cuestión compleja que lo dejo a título informativo y para que hagan sus preguntas, pero no se enojen o no se molesten con ustedes mismos si no lo entienden, porque les aclaro que es complejo de entender en cierto punto. Esto es todo respecto a las alturas, y repito lo importante que es que el alumno que utiliza musicografía conozca de todas maneras el funcionamiento del pentagrama y estas equivalencias con el pentagrama. No sé si hay preguntas o pasamos al... Sí, una pregunta, Fede. Es decir, que si vos ponés, por ejemplo, en cuarta octava la, si vos querés poner el do de quinta octava, ¿tenés o no que aclarar el signo de A octava? ver, buena pregunta. Si yo quiero ir del la de cuarta octava al do de quinta, ¿cambiamos de octava? Sí cambiamos de octava. Pero ¿cuántas notas tenemos entre el la y el do? O dicho en idioma musical, ¿qué intervalo tenemos entre el la y el do? Tercera. Una tercera. Entonces no ponemos la octava porque es una tercera. Además, si lo pensamos de otra manera, solo puede ser ese do, solo puede ser el do de la octava superior, porque para el de la octava inferior sí tenemos que poner octava porque tenemos una sexta. Ajá. Entonces, son dos reglas que o se cumple una o se cumple la otra. Entonces, si yo quiero ir del la al do superior, al do de quinta octava, no pongo porque, aunque cambie de octava, son 3 notas. En cambio, si quiero ir al do de cuarta, que no cambia de octava, pero claro, son 6 notas y la regla dice que si no cambia de octava y tengo 6 notas o más, le tengo que poner la octava igual. No sé si se entiende, creo que es una pregunta igual bastante generalizada. Va a ser. Sí, 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 se entendió. Perfecto. Buenísimo. No sé si hay alguna pregunta más, de todos modos va a quedar el Telegram a disposición. Si no, Eh, podemos sí, por ahora podemos seguir avanzando. ir Vamos a avanzando. quedar con las preguntas y dejamos ahí el link para que puedan Perfecto, hacerlas. perfecto. Bueno, en el caso de la musicografía, se pueden escribir todos los elementos que hay en una partitura. Entonces, al comenzar una partitura, lo primero que se escribe comúnmente es la cifra de compás o la indicación de compás. Es decir, nos va a decir en qué compás estamos cuando vamos a tocar esta partitura, qué compás vamos a utilizar, cuántos tiempos va a haber por compás y de qué figura. Entonces vamos al caso más emblemático, pero va a servir de referencia para todos. 4 cuartos es un compás donde vamos a tener 4 tiempos de negra en cada compás. ¿Cómo escribimos en braille 4 cuartos? Bueno, se puede escribir de dos formas, pero la más común y la que nos va a servir de ejemplo para el resto de los compases es escribir el signo de número, que lo omití, creo, si no lo repito, que es 3, 4, 5, 6. El número 4, que sería como la letra D, o sea, 1, 4, 5. Y el número 4 escrito con los puntos de abajo. Es decir, si bajamos el 1, 4, 5, lo llevamos a la línea de abajo, va a ser 2, 5, 6. Entonces podemos escribir el signo número, el número 4 y 2, 5, 6, que sería el cuartos, digamos, sería el denominador de esa fracción que vamos a
escribir antes de comenzar la partitura. Así con cualquier denominador, si tenemos por ejemplo unos 6 octavos, vamos a escribir el signo de número, el 6 y el 8 con las filas de abajo, que en braille, para los que no tal vez vieron nada nunca de braille, los signos que utilizan los puntos 2, 3, 5 y 6, es decir, los puntos de abajo, se denominan quinta serie. Esa es la quinta serie. Es muy interesante el tema de las series, pero no nos va a dar el tiempo para encararlo hoy. Entonces escribimos el signo de número, el numerador normal y el denominador con los números de abajo. O dicho, hablando de braille, en quinta serie. Esto para escribir el compás. Bueno, dejamos un espacio, vamos al renglón de abajo, escribimos la octava, empezamos a escribir las notas. Bueno, a ver, ¿qué elementos tenemos en una partitura? Podemos tener articulaciones, por ejemplo. Podemos tener notas que van ligadas, es decir, que van sin espacio entre un sonido y el otro. Podemos tener notas que van picadas o staccato, es decir, como saltando. Dicho en idioma musical y sonoramente, esto sería una escala ligada y esta sería una escala staccato o picada. Esas son las dos principales articulaciones del lenguaje musical, para los que tal vez no están tan metidos en la música. Y en braille, por supuesto, tienen su escritura. Para las notas ligadas, tenemos dos tipos de escritura, de signos, y va a depender qué tipo vamos a usar, qué signo vamos a usar, va a depender de la cantidad de notas ligadas que yo tenga. Si tengo, por ejemplo, en el ejemplo que toqué recién, yo toqué do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ligadas. Si yo quiero que solamente estén ligadas do, re, mi, fa, es decir, 4 notas, o si es lo que tengo escrito y lo tengo que copiar en braille, lo que tengo que escribir, o la forma de escribirlo en braille, es usando lo que se llama ligado menor. El ligado menor es un signo que se representa con los puntos 1, 4. En el caso de las notas ligadas, tenemos dos signos. Qué signo usemos va a depender de cuántas notas ligadas tengamos. Si por ejemplo tenemos do, re, mi, fa ligadas, son 4 notas. Entonces supongamos que estoy comenzando a escribir mi partitura, escribo el signo de cuarta octava, do negra, vamos a suponer que son negras, do negra ligado menor, que el ligado menor se escribe con los puntos 1, 4, que es la letra C. Entonces, como son hasta 4 notas, vamos a usar el ligado menor. Ahora lo paso limpio. Escribo do negra, ligado, re negra, ligado, mi negra, ligado, fa negra. Por ejemplo, en el caso de que fueran estas 4 notas, o 3 o 2. Si en este caso, supongamos que yo quiero escribir 2 notas ligadas, do y re, por ejemplo, escribo do, la figura que sea, el ligado menor, que es 1, 4, y el re. Entonces, podemos decir que el ligado menor va entre las notas que van ligadas. Si son 4, entre la primera y la segunda y la tercera y la cuarta. Se escribe entre notas. Esto si queremos ligar hasta 4 notas. Ahora, si queremos ligar más de 4 notas, por ejemplo, la escala que toqué anteriormente, que la voy a volver a hacer para recordarlo. No importa que no me vean, no importa que me escuchen. La escala que voy a volver a hacer, por ejemplo, yo la voy a hacer ligada, todas, son 8 notas.
son 8 notas ligadas, son lógicamente más de 4. Entonces lo que voy a usar es un signo que se llama ligado mayor. Este signo es un signo que tiene dos, es un signo compuesto, vamos a decirlo, no sé si se llama así, pero tiene dos casilleros y tiene un signo de apertura y un signo de cierre. O sea, el ligado mayor se abre y se cierra. ¿Cómo funciona esto? Escribimos la apertura del ligado mayor o abre el ligado mayor o abrimos el ligado mayor antes de la primera nota ligada. En tinta, los que lean música van a ver que las ligaduras se marcan con arcos. Un arco, digamos, que une todas las notas ligadas. Entonces, la primera nota que esté en ese arco, antes de esa primera nota, si queremos escribirlo en braille, tenemos que poner el abre ligado mayor, que el signo que se usa es 5, 6, 1, 2. Escribimos este signo, 5, 6, 1, 2. Escribimos todas las notas ligadas que vayan, que sean necesarias, que pueden ser 5, 8 o 32, no importa el número. Y después de escribir la última nota ligada, la última nota que va a estar abarcada por este arco, después escribimos el signo de cierre ligado mayor, que es 4, 5, 2, 3. Entonces, se abre con 5, 6, 1, 2, se escribe todo lo que vaya dentro de la ligadura, dentro del arco, y se cierra después de la última nota con 4, 5, 2, 3. Eso respecto al ligado mayor, que es, como dije, para cuando tenemos más de 4 notas ligadas, como en la escala, en el caso de la escala que toqué recién en el piano. Ahora, en el caso del staccato, que es la otra articulación que les mostré antes y que les vuelvo a mostrar ahora para refrescarla, que es esta articulación. Es una articulación más corta, más incisiva, más como con la palabra, digamos, poco amable serían por ahí o jocosa, o bueno, yo tenía una profesora que decía conejitos saltando en el campo, pero quien quiera elija la imagen que quiera. Pero volviendo ahora a la escritura, el staccato o picado se escribe con el signo 2, 3, 6 antes de la nota que lo lleva. Si yo, por ejemplo, quiero escribir, quiero que un 2 suene picado, le voy a poner antes el 2, 3, 6. Y va a pasar algo parecido a lo que pasa con el ligado, pero yo creo que es más fácil. ¿Por qué? Porque si yo tengo hasta 3 notas seguidas picadas, voy a escribir el signo 2, 3, 6, la nota, signo 2, 3, 6, la nota, y así sucesivamente. Ahora, si tengo 4 o más, voy a usar lo que se llama doble picado o doble staccato, que no es más que antes de la primera escribir 2 veces el signo, o sea, 2, 3, 6, 2, 3, 6, y los signos, las notas, y antes de la última, como dije, 4 más, pueden ser 4, 6, 8 o 20. Antes de la última nota escribimos una sola vez el signo de picado 2, 3, 6, y eso significa que hasta ahí llegó todo ese pasaje staccato, así más incisivo, más menos melódico tal vez con esa articulación. Entonces, esto es lo que hay articulaciones a grandes rasgos. Después hay más específicas o hay algunas intermedias, pero bueno, digamos que con esto se puede
tranquilamente, perfectamente escribir una partitura, estudiar una partitura. No sé si hay preguntas con respecto a esto o pasamos a algún otro tema que ya vamos encarando hacia el final de la clase o de la conferencia, de la charla o como quieran llamar. Sí, Fede, si querés, dejamos las preguntas para el final. Así nos respondes Bueno, ahí. Sí, ¿cómo estamos de tiempo? con el tiempo tenés 15 minutos más. Bien. Bueno, 15 minutos, bien. Bueno, otro elemento que puede aparecer en una partitura son las alteraciones, lo que se llama alteraciones. Tal vez no las conozcan así, los que no saben, no están tanto metidos en la música, no saben tanto de música, pero tal vez si yo les digo sostenido, bemol o B cuadro, tal vez les suene más, sobre todo sostenido y bemol. Resumiendo y tratando de explicarlo lo más sintéticamente posible, hay dos tipos de alteraciones: las propias y las accidentales. Las propias de una partitura son las que pertenecen a la escala o a la tonalidad en la que se está tocando la partitura. Las accidentales son las que aparecen porque el autor quiso ponerlas o porque no puso nada y no dijo en qué tonalidad iba a estar, dentro de qué tonalidad nos íbamos a mover, y nos pone las alteraciones, nos va diciendo, este fa sostenido, y así sucesivamente, nos va dando la pauta durante la partitura de cómo o de las alteraciones accidentales. Entonces, para escribir las alteraciones propias, usamos algo en música que se llama armadura de clave, que básicamente, por ejemplo, si estamos tocando en una escala como sol mayor, que va a tener el fa sostenido, lo que hacemos es, antes de comenzar la partitura, poner algo que nos diga que ese fa siempre va a ser sostenido. Todos los faes que aparezcan en la partitura van a ser sostenidos. En braille, esta armadura de clave, que así se llama, esta indicación, se escribe de la siguiente manera. Si tenemos una escala, o digamos, si dentro de nuestra partitura vamos a tocar con hasta 3 sostenidos, vamos a escribir el signo de sostenido las veces que sean necesarios. Si por ejemplo tengo todos los faes van a ser sostenidos, vamos a poner un solo signo sostenido. Si en cambio van a ser sostenidos los faes y los does, porque estoy tocando en re mayor, vamos a ponerlo 2 veces, y así sucesivamente hasta 3. Esto sin entrar en detalle de qué escalas tienen, qué sostenidos, etcétera. Eso va para otro momento, va para una cuestión más de teoría musical. Lo mismo con los bemoles. Si tenemos una escala con 1, 2 bemoles, 3 bemoles, vamos a poner los signos, que ahora les voy a explicar cómo se escribe. Si tenemos una escala con más de 4 sostenidos o 4 bemoles, vamos a poner el número, que si recuerdan lo habíamos hablado, que se escribía el signo de número, el número que corresponda, 4, 5, 6 o 7, y el signo que corresponda, el sostenido o el bemol. Yendo a los signos, que en realidad son lo más importante de esto, el sostenido se escribe 1, 4, 6, especie de M al revés. El bemol se escribe 1, 2, 6, y el B cuadro se escribe 1, 6. Entonces, si yo quiero tocar en sol mayor, por ejemplo, que tiene un solo sostenido, antes de comenzar la partitura, antes de poner cualquier signo que tenga que ver con las notas, las octavas o lo que fuere, voy a poner una vez el signo sostenido. Eso me va a decir, mirá que toda la partitura, el fa, va a ser sostenido. Eso respecto a las alteraciones propias de cada tonalidad, de cada escala.
Las accidentales, que van a ir, como dije, son alteraciones que van apareciendo a medida que la partitura va transcurriendo, se escriben de la misma manera, los signos son los mismos, pero se escriben antes de la nota a la que afectan. Por ejemplo, si yo vengo tocando algo y me aparece un fa sostenido, escribo el sostenido, 1, 4, 6, y el fa en la figura que corresponde. Lo mismo con el bemol, lo mismo con el B cuadro. Si tenía un fa sostenido y lo quiero tocar natural, le voy a poner el B cuadro. Estas alteraciones accidentales duran todo el compás, o sea que si en el compás siguiente aparece otra vez fa sostenido, lo tengo que volver a poner. Si es que no lo puse, obviamente estamos hablando del caso de las alteraciones accidentales. Y dura todo el compás, y si yo tengo, digamos, dentro del mismo compás, supongamos que tengo un fa sostenido, y la nota siguiente es un fa también sostenido, pero de otra octava, le tengo que volver a poner el sostenido. O sea, afecta solamente a esa nota durante ese compás. Espero estar siendo claro, pero bueno, después tendrán el espacio para hacer preguntas respecto a esto. Es un tema que tiene relativamente poca información, por lo menos introductoriamente, pero que tal vez los que sepan un poco más de música lo van a entender más fácil que los que tal vez no están acostumbrados a trabajar tanto con la música. No sé si podemos pasar al último tema o hay alguna pregunta respecto a las alteraciones. Bueno, de todos modos van a tener su espacio para preguntar por el canal de Telegram. Bueno, el último gran tema que nos quedaría como para hacer algo básico es el tema de los matices. Los matices son los que nos indican, hablando en lenguaje menos académico, el volumen de la música. Hablando en lenguaje más académico, la intensidad de la música. Si es suave, si es fuerte, si es más o menos suave, si es más o menos fuerte. Al menos en la música académica se usa las palabras en italiano, piano y forte, para indicar estos matices. Piano es suave, forte es fuerte. Así que vamos a usar las iniciales F para forte y P para piano. Y los matices del medio, los medios, serían mezzo piano, que sería más o menos suave, que es MP, y mezzo forte, que es MF. Ahora, acá nos encontramos con un problema, que es que la P, por ejemplo, se parece, en realidad es similar al Mi blanca, o la F es similar al Mi corchea. Entonces, ¿cómo hacemos para darnos cuenta de que eso es una letra y no es una nota? Muy bien, hay un signo que se llama interruptor musical o signo de palabra, que se escribe con los puntos 3, 4, 5 y que se escribe antes de estos signos de matiz. Entonces, si yo quiero poner forte, por ejemplo, escribo 3, 4, 5, la F, y después de la F, si voy a escribir una nota, le tengo sí o sí que poner el signo de octava. Aunque esté al lado del anterior, aunque no haya saltos, aunque no haya nada, le tengo que poner sí o sí el signo de octava, porque después de que aparezca un signo que no es música, que va a llevar el interruptor musical, por obligación, porque si no, no nos podemos dar cuenta de si es música o no, como ya lo expliqué antes, va sí o sí el signo de octava. Esto aplica para cualquier palabra que querramos escribir en una partitura. Por ejemplo, si estamos, cualquier palabra, cualquier indicación, quiero decir, que no se entienda mal, pero si por ejemplo aparece una indicación que diga más lento,
puede escribir interruptor musical, la palabra más, interruptor musical, la palabra lento, y el signo de octava. Esto para las indicaciones que van, por ejemplo, que aparecen muchas veces debajo de los pentagramas, bueno, como los matices los estaba explicando recién. Es un tema que parece por ahí menor en comparación a los anteriores, pero es importante que sepamos que la musicografía incluye todos los signos musicales, incluso también los de expresión. Con este último tema llegamos al final de la pequeña, breve y bastante sintética introducción a la musicografía braille. Todo esto es muy importante, como dije al principio, porque nos abre muchísimas puertas. Yo, de hecho, trabajo como músico, soy miembro de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, que es un organismo único en su tipo en el mundo, y vivo de leer partituras y de estar frente a mi instrumento con la lectura y con la memorización de partituras. Nos da muchas posibilidades, y a quien quiera profundizar estos temas o a quien quiera conocer más signos, existe un manual internacional de musicografía braille que se consigue. No es pedagógico, no es un libro que nos va a enseñar tal vez a usar los signos como traté de explicarlo yo, pero es un muy buen es un manual, es un diccionario donde están todos los signos que existen en cuanto a musicografía y donde hay una breve explicación de su uso, así que si quedó alguna curiosidad en ese sentido, pueden conseguir el manual y pueden preguntarme sin ningún problema y sin ninguna molestia por las vías que ya chicos les van a comentar. Muchas gracias por invitarme a participar nuevamente y hasta cualquier momento. Dale, Fede, muchísimas gracias. Primero recordarles que Fede nos va a poder contestar todas las consultas que tengan por el canal de Telegram, que se van a ir subiendo todos los links de acceso al grupo de taller virtual de musicografía braille. Es en el que Fede en esta ocasión de su ponencia y taller nos va a poder compartir cualquier duda o consulta que tengan. Fede, acá quedaron algunas preguntas que te las vamos a hacer y bueno, las demás por cuestiones de tiempo nos podrás dar una mano por el canal. Totalmente, ningún problema. Una es una persona ciega que tiene que usar las dos manos para leer en una partitura y tocar el piano, por ejemplo, un pianista ciego. ¿Cómo lo resuelve este punto, digamos? Los músicos ciegos tenemos necesariamente que tocar de memoria, o sea, no podemos leer mientras tocamos, así que lo que se hace es memorizar lo que se tiene que tocar y se toca. Si es una partitura corta, bueno, se puede memorizar tal vez toda de una vez. Si es una partitura larga, lo más recomendable es ir memorizando de a pequeñas secciones, por ejemplo, 2, 3, 4 compases. Bueno, si tenemos que tocar el piano, por ejemplo, o bueno, cualquier instrumento, porque en casi todos los instrumentos se usan las pero si tenemos que tocar el piano, que tiene cosas diferentes tal vez en la mano derecha y la mano izquierda, se recomienda a veces memorizar una mano primero, otra después y juntarlas, o bueno, eso ya lo va a ir manejando cada uno, pero se va memorizando de a pequeñas secciones y se va juntando. Por ejemplo, no sé, memorizo del compás 1 al 4, lo leo, lo memorizo, lo toco varias veces, lo incorporo, digamos, luego sigo del 5 al 8, después tengo que incorporar esto a mi memoria y juntarlo con lo anterior, y así, digamos. Es un trabajo de memorización. Nosotros no podemos leer mientras tocamos, así que hay que memorizar en ese sentido, pero lo bueno es que la memoria se entrena, es como cualquier músculo. Buenísimo, Fede. Otra de las preguntas que
que están acá es, bueno, cómo se puede escribir acordes, por ejemplo. Si nos puedes sintetizar muy Bueno, brevemente. para los acordes se usan los signos de intervalo para decirnos que los intervalos son, se toca, digamos que las dos notas suenan al mismo tiempo y no una y después la otra. Se usan los signos de intervalos que lo podemos mencionar rápidamente, pero si no los podemos detallar en algún audio, tal vez por el canal, pero se puede escribir acordes usando los signos de intervalos. Se escribe la nota que es el bajo del acorde. En el caso de que los acordes estén en la parte grave del instrumento, se escribe la nota que es el bajo y luego los intervalos. Y en el caso de que estén en lo que es la parte aguda, lo que para el pentagrama es la clave de sol, se escribe la nota más aguda y luego los intervalos. No sé si vale la pena que detalle los signos de intervalo, lo puedo detallar en esta clase o los podemos detallar en un audio por ahí más. Sí, se entendió por lo menos el El contexto, formato, digamos. Así que, exacto, claro, sí, sí. porque después es muy complejo, digamos, responderlo. Tiene su... Sí, es que Lleva más tiempo, digamos. tendríamos que entrar, explicar los signos de intervalo y tal vez los digo muy rápido y no se llegan a comprender, así que a quien quiera avanzar con el tema de acordes, con todo gusto lo explico, no tengo ningún problema. Bien, hay otra pregunta que queda, si se necesita tener bases teóricas de música para introducirse o aplicar la musicografía braille. Es a ver, no es necesario, pero es más fácil. Mi experiencia me ha enseñado que es más fácil enseñarle braille a alguien que sabe música que enseñarle música a alguien que sabe braille. Por ejemplo, si yo tengo un profesor de una escuela de ciegos y un músico y me preguntan a quién preferís, no, o a quién te es más fácil enseñarle, yo le enseño a los dos, no hay preferencias, pero a quién te es más fácil enseñarle, al músico, porque hay un montón de bases teóricas que tiene y simplemente lo que tiene que hacer es trasladarlas al braille. Es más fácil, no es excluyente, no es necesario, no es que si no sabes música no vas a poder estudiar musicografía, pero tal vez el camino sea un poco más largo que si sabes música. Perfecto, Fede, muchísimas gracias. Hay un montón de otras preguntas que van quedando en el chat, pero como reiteramos, se va a seguir respondiendo por el Telegram, así que lo pueden encontrar ahí a Fede, que nos va a dar una remano con eso. Ningún problema, con todo Fede, gusto. queremos darte decir muchísimas gracias por compartir este espacio, por sumarte a toda esta cumbre latinoamericana, Transformarte, que justamente busca eso, entregar herramientas tanto a docentes, estudiantes, en este caso músicos, que les pueda servir para avanzar en sus formaciones como artistas. Así que agradecerte un montón desde el movimiento y todos los participantes. Muchísimas gracias y acá estamos para cualquier duda o cualquier cosa que necesiten.